Hola, soy J. Torres, tu sastre matemático. Hoy os traigo el vídeo número 8 sobre la sección que he dado en llamar ahorrar energía. En este vídeo trato de explicaros, con una pequeña demostración, cómo podemos ahorrar energía en nuestras instalaciones de climatización, calefacción y aire acondicionado simplemente modificando el termostato, la temperatura que nosotros programamos en nuestro termostato. Realmente esta es una manera bastante sencilla de ahorrar energía, aunque hay muchísimas más en las instalaciones de climatización, calefacción, eh, aire acondicionado y agua caliente sanitaria, y que os las iré transmitiendo poco a poco en pequeños vídeos. No lo quiero hacer todo de golpe porque si no sería un vídeo excesivamente largo. Es cierto que hay una serie de condiciones previas, que para que entendáis la hoja de cálculo que os voy a mostrar, eh, y que conviene que no dejéis de verla para entender mejor la hoja de cálculo. Al margen de eso, los primeros vídeos que hice sobre ahorro de energía os recomiendo que los veáis y os lo pondré aquí como sugerencia. Ahorrar energía 1, que es cómo se nos pierde el calor en el edificio, y ahorrar energía 2, que es la posibilidad de las recomendaciones para poderlo reducir. Pues bien, vamos a ello. Esta es la hoja de cálculo sobre la que vamos a trabajar, pero antes de ello os quiero explicar una serie de cosas para que la entendáis mejor. Por lo tanto vamos a cambiar aquí la pantalla y vamos a ver esto. Fijaos, he hecho unas aclaraciones y las hipótesis de esa hoja para que veáis cómo va. Para empezar, aquí lo que vamos a ver, los calculitos que van a aparecer ahí, estamos hablando de una calefacción con gas natural en toda la vivienda y una instalación de aire acondicionado bien centralizada o bien en todas las habitaciones, salvo cocina y baño o baños, pero bueno, también en toda la vivienda, y cuando se ponga en marcha, se pone en marcha toda ella, porque si no los cálculos no salen. Esto lo podemos hacer también, no con una vivienda entera, sino con una habitación nada más. Podríamos hacerlo sin ningún problema. Bueno, para empezar, nuestra vivienda necesita energía porque pierde energía. Entonces, esa energía que pierde, en función de la configuración de nuestra vivienda, será mayor o menor en función de su orientación, en función de su configuración, más ventanas, menos ventanas, orientación de un sitio, orientación de otro, que tenga pisos encima, que no lo tenga, en fin, depende en primer lugar, del nivel de aislamiento que tenga, y luego también de su configuración respecto al resto de los locales que tiene alrededor o respecto del ambiente. Aquí os explico fijaos en este cuadrado que tenemos aquí, las pérdidas que tiene nuestra vivienda. Fijaos, por el techo 30%, por ventilación e infiltración 20%, a través de los muros 25%, por el suelo un 7%, por los puentes térmicos un 5%, por las ventanas un 13%. Entonces, dependiendo de esta configuración y del aislamiento que tenga, dependiendo de su construcción, pues los muros perderán más o menos energía por unidad de tiempo, igual las ventanas, el techo, y las pérdidas por unidad de tiempo. Y eso es unos coeficientes fijos en función de la constitución. Es decir, un muro tendrá una pérdida, si está muy aislado, una pérdida a lo mejor de 0,5 kilocalorías hora metro cuadrado y grado centígrado, y si está poco aislado perderá 1,5. O sea, todo depende para empezar, del aislamiento de la vivienda y de si tiene o no tiene infiltraciones, y de la ventilación que tenemos sobre ella. Entonces, hacer el cálculo
exhaustivo de una vivienda, pues lleva implícito una serie de conocimientos y conocer todos estos elementos para poder saber cuál es el coeficiente que tiene de transmisión, es decir, de pérdida de calor al exterior. Con lo cual hay un coeficiente para los muros, hay un coeficiente para el suelo, un coeficiente para las ventanas, un coeficiente para el techo, y también se analizan y se estudian estas pérdidas por renovación y por infiltración. Entonces, como eso no es objetivo de este vídeo, porque eso será objetivo de un curso de climatización que quiero poner en marcha y que iré explicando poco a poco todos los detalles y todas las técnicas que hay para poder hacer el cálculo de las pérdidas de cualquier edificio. Lo que vais a ver en esta hoja de cálculo va a ser unos coeficientes, pero no coeficientes individuales, porque no los conocemos y pues que sería excesivamente largo y más complicado de entender para aquellas personas que no tengan ciertas nociones de termodinámica, vamos. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He hecho una cosa que realmente existe, es un coeficiente global de transmisión, es decir, como si todos los muros, todas las ventanas y toda la infiltración tuviera una pérdida por metro de superficie, o sea, si por metro cuadrado de superficie por hora y por grado centígrado. Es algo así como una media de todos estos coeficientes, y para ello necesitamos saber, en primer lugar, todas las pérdidas, las pérdidas por unidad de tiempo, kilocalorías hora, que necesita esa vivienda o ese local, y todas las superficies que están en contacto con la transmisión, es decir, superficies del techo, de las paredes y del suelo, incluidas ventanas y todo. Entonces ahí sale una media, coeficiente ese. Se llama así, coeficiente global de transmisión. Bien. Bueno, pues dicho, también tenemos que fijar, para poder saber la potencia que necesita una vivienda, la temperatura interior, supongo me estáis siguiendo con el ratón, y la temperatura exterior, que también están fijadas, recomendadas por normativa. Entonces, fijaos, temperaturas de confort, esto ahora lo voy a ampliar aquí un poquito, las temperaturas de confort recomendadas por el RITE, que es el reglamento que rige las instalaciones de climatización, son estas. En invierno la mínima 21, la máxima 3. En verano la mínima 23, la máxima 25. Hay gente que piensa que la temperatura de verano debe ser más baja, la que programemos que la temperatura de invierno. Sin embargo, no es así. La temperatura de invierno es más baja que la temperatura de verano. Fijaos, la temperatura de confort de verano entre 23 y 25, la temperatura de invierno entre 21 y 23. Es lógico, porque en verano vamos con mucha menos ropa y en invierno vamos con más ropa. Por lo tanto, la temperatura de verano debe ser superior. La temperatura de confort entre 23 y 25. Entonces ya hemos visto, el cálculo de pérdida energética ya os lo he explicado. Las necesidades de una vivienda dependen de la transmisión de sus cerramientos, paredes, ventanas, suelo y techo, las pérdidas de aire al exterior por infiltraciones y por ventilación. Todo eso se calcula. En verano, ¿qué es lo que ocurre? Existen esas pérdidas, esos coeficientes son los mismos, solo que además en verano lo que ocurre no es que nuestro hogar, nuestra vivienda, pierde energía cediéndola al exterior, sino que la gana del exterior, porque está más caliente el ambiente exterior que el interior. Con lo cual, además de esas ganancias, que los coeficientes son los mismos, lo que varía son las diferencias de temperaturas, hay una aportación solar, que entra sol por los huecos de las ventanas y también calienta los cerramientos, y luego además hay una aportación de calor por personas y otros elementos generadores de calor en el interior, como puede ser el frigorífico aporta calor, la lavadora la ponemos en marcha aporta calor, etcétera, etcétera. Cualquier elemento que tengamos en el interior que genere calor está aportando calor al interior, que los tenemos que compensar con el equipo. De ahí que cuando hacemos un cálculo, normalmente en verano, la potencia que necesita una vivienda es superior a la del invierno.
he hablado aquí de los electrodomésticos y también la iluminación también aporta calor que hay que compensar ¿con qué? Con una máquina que tengamos de climatización que lo contrarreste. Es cierto que ahora la iluminación, al tener prácticamente todo el mundo lámparas LED, ya no aportan ese calor como no aportan tanto calor, muchísimo menos de las que aportaban las lámparas incandescentes. Bien, entonces esa superficie de transmisión que os he dicho aquí, esta superficie, ese K sub G es para una superficie de transmisión que tiene que ser la suma de todas las superficies, lo he dicho antes, los paramentos de la vivienda, suelos, techos, muros perimetrales y la vivienda. Y a partir de ahí aparece ese coeficiente global de transmisión, que es el que vamos a utilizar ahora en la hoja de cálculo. Y aquí, disculparme que me estoy moviendo aquí fatal. También nos lo he dicho que conocer la energía necesaria para climatizar una vivienda yo implica un cálculo muy exhaustivo y no es objetivo de este vídeo. Si lo queremos hacer bien hay que hacer un cálculo muy bueno. Es decir, si queremos si queremos instalar en nuestra vivienda el equipo adecuado, tenemos que hacer un cálculo formal y serio. Porque si no lo hacemos, lo que ocurrirá es que vamos a poner más potencia de la que necesitamos y por lo tanto vamos a pagar más energía como término fijo y vamos a consumir algo más, claro. Con lo cual lo que voy a hacer aquí es una aproximación muy simplificada para que lo entienda todo el mundo y dejando esa precisión, como os he dicho, para el curso de climatización que quiero iniciar. Bueno, pues volvemos aquí a nuestra hoja de cálculo y vamos a ver aquí los datos que tenemos. Voy a ver si consigo aumentar esto un poquito y situaos. Que os situéis aquí. Para empezar, vamos a dar unas dimensiones aproximadas. Este rectángulo. Dimensiones aproximadas de la vivienda o de un solo local. Esto lo podéis hacer con un solo local. Entonces, yo he puesto aquí unas dimensiones que evidentemente me he inventado para que la superficie sea unos 96, aproximadamente unos 100 metros cuadrados, que tiene un volumen de 259 metros cúbicos, porque yo le he dado estas medidas, 12 por 8 por 2,7 de altura. Me vais a decir que si queréis hacer la simulación, vuestra vivienda es irregular, no podéis medir el largo y el ancho. Bueno, pues medís el largo y el ancho, el largo de todas las habitaciones aproximadamente, por favor, esto no os volvéis locos, es una aproximación. De tal modo que el largo que pongáis aquí de vuestra vivienda y el ancho, pues sea aproximadamente la superficie que tiene vuestra vivienda, que aparecerá aquí en función de los datos que pongáis, ¿vale? Bien. Vamos a otro apartado. Bueno, evidentemente yo he puesto aquí unos coeficientes. Bueno, aquí tenéis la superficie de transmisión, que es lo que yo he hecho con estas medidas que ponemos aquí, sumando toda la longitud, la anchura, dos veces por más la superficie del suelo y la superficie del techo, nos sale aquí la superficie total de la vivienda que está en contacto con el exterior o con otros locales donde pierde energía, es decir, todos los paramentos por donde pierde energía, suelo, paredes y techo. Esto sale como consecuencia de las medidas que pongamos aquí. Bueno, luego tenemos aquí estos coeficientes, estos los he puesto yo, porque este coeficiente lo he puesto yo. Yo he hecho un cálculo aproximado colocando unos coeficientes de muros, techos, suelos y he calculado la superficie del suelo, del techo, total de las paredes y he calculado la potencia, lo he dividido por esta superficie y me sale estos coeficientes globales que son aproximados y adecuados a una vivienda de tipo medio, es decir, ni muy aislada ni poco aislada, ¿de acuerdo? Ni muy expuesta al sol o al frío, es decir, no es lo mismo una vivienda que esté en el campo y que no tenga protección por ningún sitio que un piso que tenga una o dos fachadas al exterior y el resto pues
de o bien a un local comercial, o bien de a otro piso que está arriba, o a otro piso que está al lado. Entonces yo me he tenido que mover ahí en unos términos medios, porque aquí lo que se trata es de que veáis con unos términos medios lo que ocurre cuando nosotros modificamos la temperatura de nuestro termostato. Bien. Aquí, en este otro cuadrado o rectángulo que marco acá, fijaos lo que digo. Las potencias usuales, una vez que se hace el cálculo exhaustivo de una vivienda, las potencias usuales por metro cúbico suelen estar entre 25 y 35 en calefacción, lo pongo aquí, entre 25 y 35 en calefacción, ¿veis? Y entre 30 y 50 en climatización. ¿Esto de qué depende? De muchas cosas. Primero, del aislamiento. Y por lo tanto del aislamiento de los muros. Depende del tipo de vidrio que sea, si es un vidrio simple, si es un vidrio doble. Depende también de las infiltraciones, si tiene ventanas con infiltraciones o no tienen, que esas cosas, todas esas se calculan. Depende también de las condiciones ambientales exteriores. Si en invierno es un sitio de mucho frío, pues un sitio de la costa muy cálido. Si en verano es un sitio muy cálido o no lo es, estamos en el norte, pues la vivienda será menos cálida. Yo he puesto aquí una media, la media nacional, lo que os voy las cosas que voy colocando aquí son unas medias. No coincidirá con vuestra vivienda, o sí, dependiendo del tipo de vivienda que tengáis. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora, fijaos en este rectángulo que tengo aquí rojo. Fijaos, aquí qué es lo que he colocado. La temperatura exterior en calefacción y la temperatura exterior en aire acondicionado. ¿Qué temperaturas he puesto? Fijaos que he puesto un 2 y aquí un 35. Porque las temperaturas extremas en invierno más bajas pueden rondar, ojo, la media de las más bajas entre -4 y la más alta puede ser 7, 8, 9, 10. Entonces yo pongo aquí un 2 como temperatura media exterior en invierno. Y en aire acondicionado ocurre lo mismo, podemos estar entre 30 y 40 o 45 grados. Bueno, pues aquí he puesto una temperatura media exterior de 35. Bien, ahora, ¿qué temperatura he puesto en el interior? Hemos visto anteriormente que la temperatura en el interior está en invierno entre 21 y 23 y en verano entre 23 y 25. Yo aquí he puesto la máxima en invierno y la máxima en verano, que nos permite, no es que nos permite, nos recomienda el RITE, nos recomiendan, digamos, las autoridades. Bueno, vamos a pasar a otro apartado de los que tenemos aquí. Vamos a ver. Para empezar con estos datos, nosotros ya podemos calcular la potencia que necesitamos en nuestra vivienda. Esta es la potencia que nosotros, seguimos con el ratón, voy a marcar aquí un poquito. Estas son las potencias en calefacción y en aire acondicionado que necesita, la potencia en kilocalorías hora que necesita nuestra vivienda en estas condiciones. Bueno, pues fijaos aquí en estas dos cifras, que ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar aquí, en lugar de poner un 12, voy a poner un 10 de longitud y veis que se ha cambiado, ha pasado de 6.000 y pico a 5.400, a 5.900, y el aire acondicionado también. Aquí teníamos, tengo un 8 y ahora voy a poner un 10 y veis que aquí es 7.716, pues ha pasado a 9.240, es decir, la potencia que nosotros necesitamos en nuestra vivienda depende con unos coeficientes fijos, que evidentemente nuestra vivienda tiene unos coeficientes fijos. Cuanto mayor sea la vivienda, más potencia en calefacción y en aire acondicionado necesitará. Cuanto más pequeña, menos. Además de otras cosas, pero para empezar, las dimensiones son importantes. Lógico, eso todo el mundo lo sabe. Tengo una vivienda grande, sé que voy a consumir más calefacción y más aire acondicionado.
Tengo una vivienda, esa misma vivienda si fuera más pequeña consumiría menos. Con lo cual, bien. Estas cifras veis que se moverán cada vez que yo modifique las dimensiones. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Aquí tengo 23 grados y me vengo 23 y 25 he puesto. Esto de momento no lo vamos a tocar. Ya hemos visto ahí lo que ocurre cuando tocamos las dimensiones. Ahora, aquí abajo, veis que hay unas celdas azules. Como en otros vídeos, las celdas azules con los números en amarillo es lo que se puede tocar, lo demás está bloqueado. Bien, aquí tenemos la utilización que le vamos a dar a la calefacción, cuántas horas al día la vamos a poner, no os preocupéis que aquí veáis un 5, cuántos días de media, o sea, los meses tienen 31, 30 o 28, como sabéis, yo pongo una media de 30, y cuántos meses voy a utilizar la calefacción. Sabéis que la calefacción está puesta desde noviembre hasta abril, pues son 5 meses lo que tenemos. Bien. El aire acondicionado, 4 horas al día, 30 días al mes y 3 meses. Vamos a poner mitad de junio, julio y agosto y hasta mitad de septiembre, 3 meses que podemos poner el aire acondicionado. Automáticamente estaréis pensando, bueno, pero yo no pongo todos los días la calefacción, no pongo todos los días el aire acondicionado. Bueno, en estos meses probablemente sí lo tengas que poner. Todo depende, como os he dicho antes, de vuestras condiciones ambientales, de la zona en la que tengáis vuestra vivienda. Pero también me diréis, bueno, pero yo no tengo funcionando a tope todo el tiempo. Claro que no. Por eso yo he colocado aquí este coeficiente que digo reducción por intermitencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera digamos, encendido la calefacción 5 horas al día durante los 5 meses de calefacción, no va a estar funcionando a tope todo ese tiempo, no va a estar a máxima potencia 5 horas al día todos los días, porque unos días de más calor, otros días de menos calor. Y en aire acondicionado igual. Bueno, para eso tengo aquí esto que es, si me vais siguiendo con el ratón, voy a quitar el rectángulo, una reducción por intermitencia. Yo aquí he considerado que si esta vivienda la tenemos todo estas 5 horas, estos 30 días al mes y estos 5 meses, va a estar funcionando a pleno rendimiento el 50%, como mucho, o a lo mejor el 40%, o a lo mejor el 30%. Yo he puesto aquí un 50%, porque lo que trato ahora de mostraros da un poco igual esto. Se consumirá más o menos energía en función de las horas, pero aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Ya tengo esto acá puesto y ahora, fijaos que aquí tengo 23 grados y 25. Bueno, yo he pasado estos, a ver cómo os lo explico. Sí, aquí arriba veis que teníamos la potencia. Lo que he hecho ha sido la potencia en kilocalorías hora de calefacción y aire acondicionado. Aquí abajo la tenemos en kilovatios. 6.930 kilocalorías hora de potencia de una caldera, o aquí de 9.000 kilocalorías hora de aire acondicionado. Pues en kilovatios sería 6.930 calefacción, 8,06 kilovatios y de potencia, claro, y 10,47 kilovatios que tiene que tener el equipo de aire acondicionado. Bueno, bien, pues visto esto, con estas horas de funcionamiento, aquí tengo en este apartado que pone horas, las horas que funcionaría esa instalación con estos horas, días y meses. Bien, 750 calefacción, 360 en aire acondicionado. La energía que consumiríamos ya la paso a kilovatios hora directamente, porque luego la energía no la cobran en kilovatios hora. La calefacción que hemos dicho anteriormente que está con gas, y el aire acondicionado que evidentemente funcionará con energía eléctrica. Es un equipo que tendrá más o menos eficiencia, pero consume energía eléctrica. Estos son los kilovatios hora que consumiríamos al año en calefacción y estos en aire acondicionado. Consumiríamos todos esos si tuviéramos
funcionando a pleno rendimiento estas 750 horas, pero no funcionan a pleno rendimiento, funcionan con esta intermitencia del 50%, he puesto así el 50% para que veáis que aquí sale la mitad, con lo cual la energía con esa reducción sería de 3022 en calefacción y en aire acondicionado 1864 de los 3767. Bueno. El otro apartado, la otra columna que tenemos aquí, la voy a remarcar, aunque creo que ya la estáis adivinando. Lo que nos cuesta la energía. ¿Veis? Aquí yo he puesto un precio de ahora, aunque esto también, como digo, si ponemos un precio sea de ahora, sea de hace un mes o sea bueno, en el futuro no sabemos lo que va a ocurrir, pues nos saldrá un coste o nos saldrá otro, evidentemente. Cuanto más cara sea la energía, más nos cuesta la energía, y cuanto más barata sea, pues menos nos cuesta. Bueno, pues con estos precios aquí nos saldría un coste de estos 3.022 kWh y de estos 1.884, que la suma la tenemos aquí abajo, 4.906, pues nos costaría 378 euros la calefacción, 396 el aire acondicionado, total 773 euros. Bueno, tengo 23 grados aquí, pero os estoy escondiendo y ahora ya os lo tengo que enseñar. ¿Qué pasa si hago una reducción de 1 grado? Ya se ha hecho aquí automáticamente, porque la hoja de cálculo lo hace automáticamente. Es decir, si en lugar de 23 yo pusiera 22, esto no lo muevo todavía, pues fijaos, en lugar de consumir, bueno, todo lo demás, esto de aquí, la energía y la reducida, todo está con la aplicación de primera de las fórmulas de ahí arriba, claro. Pues en lugar de 378 y 396 tenemos 360 y 356. Es decir, 716 frente a 373. Y esto es donde yo quiero llegar, y este es el objetivo de este vídeo. Esto, que ahorramos un 8% de energía y por supuesto de dinero si nosotros bajamos 1 grado la instalación de calefacción y subimos 1 grado en el termostato nuestra instalación de aire acondicionado. Bueno, pues esto es todo por hoy. Hasta el próximo vídeo, que voy a seguir colgando, subiendo vídeos de ahorro de energía. Que seáis muy felices. Hasta pronto, amigos.